Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Gabriel Solano, Pablo Giachelo quien les habla y hoy tenemos una invitada especial. Buenas. A nuestra querida compañera Tati Fernández. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Estás contenta de estar acá? Estoy contenta. Sí, emocionada. gracias. Sí, Gracias por la invitación. No hay plata. No hay plata. Esto no, era no tarona, recibí nada, sí. nada. Pero bueno, buenas Bien. caras, sí, para Le arrancar. mandamos a Julio un mensaje de saludos porque hoy tenía un problema de su familia, así que estamos con ella. Y la Siempre. próxima vuelve. La próxima vuelve y hoy está Tati, que aparte justo empalmando que se viene el tema, la gran marcha universitaria. Se viene el 2 con toda y una semana bastante picada en la universidad. Vamos a estar con Tuti. Con todo. Sí. ¿Y tuvo bueno el fin de? ¿Fuiste Sí. a Parque del Sama? ¿Aún no fue? No, ¿sabes? Por ahí hoy no pasé justo. ¿Hoy no vas a hablar de fútbol? No. No tengo... Digo, no, el lunes pasado Sí, no tengo drama. No tengo drama de perdimos ¿Quieres hacer un ayer. balance? No, son esas derrotas que se aprende. ¿Sí? Claro. Sí, se aprende. Siempre se aprende de derrotas. Te digo yo que me derrotan siempre. he aprendido tanto. Bueno, no, Parque Les Ama, Sí. Hay una medio cosita- papelón, ¿no? Medio cringe, Karina Milei. Poquita Sí. gente, ¿no? Y había 3.000, 4.000, mucho micro. Mucho micro. Mucho micro. Mucho Medio chori. cámpora la onda, ¿no? Sí, Sí, la pasaron muy caro los micros. Parece que los tipos usaron la Secretaría de Transporte para presionar a las empresas que le pongan micro. Claro. Es algo bien armado del Estado. O sea, los tipos... Claro, porque cuando son, viste, los micros escolares, siempre los frenan. Claro. No te dejan llegar. Necesitaban acudir a micros con cierta... Sí, línea de colectivo, todo. Claro, Bien, pero usando colectivo. la Secretaría de Transporte. Claro. Que le da subsidio a las empresas. Casta. Casta. Acá. Y Casta mal. Karina Milei... Un papelonazo. yo la estaba escuchando, no me puse a verla. De momento pongo para verla y sí, leía todo, pero aparte... Mal leído. Puede leer bien, claro. También se puede leer bien. Sí, algo medio raro, ¿no? No, papelonazo mal. Y empezó a hablar de los hermanos Milei. Yo Como si lo fuese empecé a una, ver. Sí, sí. una clan. categoría política. Sí, sí, el A ella no clan. la votó nadie. O sea, Sí, ¿por sí. qué hablan de los hermanos Milei? Ella no la votó nadie. Ahora va ahí como presidenta, ¿no? Del partido. Del partido. Y ella, claro, elige a que tiene un partido nacional y dice, llegamos al gobierno sin partido nacional. Ahora tienen partido nacional y se van a ir del gobierno. O sea, no es garantía de nada tener un partido nacional, digamos. Le fue bien de una manera y ahora va a tener un partido y creo que le va a ir muy mal. Yo lo empecé a ver, me dio... También, viste, un sábado de la noche. Sí, sí. Había que tener mucha disciplina para verlo hasta el final. Pero No, terminó no lo se de Karina aguantó. Milei que me daba vergüenza ajena. Tuvo poco rating, ¿eh? Sí. Bueno, y después lo tuvimos el domingo con Con Susanita Shock. Esta no la pude ver. No, yo tampoco, pero... No lo pude ver porque me puse a ver El Encargado. Ah, bueno. Y sí, me divertí un poco más. Está bien, sí. Bueno, escúchame. Bueno, ¿Qué pero tenemos hoy? El Sí. sábado hicimos cosas. A ver. Ustedes no fueron a Parque Centenario. Bueno, pues, No, Tuvimos tenemos una actividad. compota de fábrica, compadre. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Estamos bueno. peleados. Ustedes. El turno del sábado es clave. El turno del sábado es clave. Fuimos a una actividad con el Plenario de Trabajadoras, una actividad para hacer el encuentro plurinacional, que nos vamos a Jujuy. Con Romina del Con Pla. Romina del Pla, con Vanina. Vanina Biasi. Sí, y quien les habla ahí. Con Tati también. Moderando, Con Tati. presentando, claro. Hablamos muchas del movimiento piquetero, las docentes. Estuvo buena, fue una Pero bonita el sábado actividad. fue el Día Internacional Claro. o el Día Latinoamericano, ¿no? Claro, Por el el de- derecho al aborto. Claro, por el derecho al aborto. Después hubo una actividad que participamos de la campaña nacional por el aborto acá en Argentina. Y bueno, fue una actividad para ponernos de nuevo en alza para El encuentro es... defender. El encuentro es del 11 al 13 de octubre en Jujuy. Lindo lugar. Lindo viaje. Lindo viaje, sí. Vamos en micro, así que... Está caro. desdibujado, claro. Está caro. Está caro, por eso hacemos actividades de recaudación. Estuvimos vendiendo cositas. Así que... Si no hablen con Milei que le van unos micros. No creo que... No creo que vaya a andar, no creo que vaya a andar. Escúchame, bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos la editorial. Está el tema pobreza, ¿no? ¿La preparaste, Solano? Me extraña, extraña. Un buen guitarrero. Claro. Tenemos un informe especial preparado por Tati sobre la universidad, se viene la marcha, Sí. un tema clave, le vamos a poner mucho empeño. Y luego tenemos un tema muy delicado que es la escalada del Medio Oriente, lo venimos tratando mucho porque el tema sigue escalando y escalando. Así que, bueno, vamos a ver un poquito cómo avanza toda esa situación que está realmente muy crítica.
¿Vamos? Pará. Antes que nada, bueno, tenemos el premio, obviamente, Obvio, a sí, las sí, 14 siempre. toneladas. Lo vamos a tirar con ganas. Sí. Y antes que me olvide, porque si no siempre lo dejo para el final, suscríbanse, activen la campanita, le den me gusta, le den Bien, manija. afilado vino Hay que el darle Chelo, ¿no? manija a las 14 toneladas, al programa. Bueno, sin más, le damos la palabra a la clásica editorial de Gabriel Solano. Sin lugar a dudas, el dato de la semana pasada fue el salto de la pobreza. Un salto que, si bien era esperable, porque había otro tipo de estadísticas que ya avisoraban estos números, estaba la estadística que elabora sistemáticamente la UCA, que también daba cuenta de un salto gigantesco de la pobreza en Argentina, pero faltaban los números del INDEC, es decir, del órgano estadístico del propio Estado argentino. Y esa pobreza que mide el INDEC tuvo un salto enorme, llegó al 52,9% de la población. Solamente para que se tenga en cuenta que en los años de los gobiernos precedentes también hubo un crecimiento de pobreza. En el gobierno de Alberto Fernández la pobreza creció aproximadamente unos 5 o 6 puntos. Bajo el gobierno de Macri también creció unos 5 o 6 puntos. Y los gobiernos que habían dejado en su momento Cristina Fernández de Kirchner también había habido un crecimiento de la pobreza. Es decir, que todos los gobiernos, de una manera, digamos, bastante acentuada, vienen agravando la cuestión de la pobreza en Argentina. El dato llamativo de este gobierno de Javier Milei es que esos números que un gobierno, el de Macri, el de Alberto, el de Cristina, tardaba 4 o 5 años en consolidar, el crecimiento de la pobreza, el gobierno de Javier Milei lo hizo solamente en 6-7 meses, pero todavía con un número estadístico más alto, porque creció la pobreza bajo 6-7 meses en 11 puntos. Una cosa realmente alarmante, que no registra antecedentes en el país, salvo el momento de la pandemia, pero un momento muy peculiar, porque estaba la economía cerrada, no se podía trabajar, se habían caído completamente las changas. Pero si uno deja por fuera la pandemia, nunca tuvimos en tan poco tiempo un salto de la pobreza de esta magnitud. Si uno lo lleva a números absolutos, aproximadamente Argentina tiene 25 millones de pobres. Los números que hace el INDEC es sobre estadísticas de las grandes ciudades, no toma en cuenta las zonas rurales. Pero no tenemos ningún motivo para pensar que las zonas rurales, los porcentajes son distintos a estos grandes conglomerados que el INDEC sigue. Así que podemos decir que más de la mitad de la población argentina es pobre, y esto hace que el 52,9 más o menos equivalen a unos 25 millones de personas. Ahora, no solamente creció la pobreza, también creció la indigencia, y la indigencia creció muchísimo. Pasó de un 12,3 a un 18,1. Ese es un crecimiento aproximado de un 50%. ¿Qué es ser indigente? Indigente es ya no tener lo mínimo y elemental para poder comer. Eso es ser indigente. Y en Argentina casi 1 de 5 personas es indigente. Y el crecimiento, insisto, que hizo Javier Milei durante todo este tiempo ha sido enorme, ha sido una velocidad inusitada. Ahora, ¿esto por qué era esperable? Bueno, porque el propio gobierno de Javier Milei se venía jactando de ser el ejecutor del ajuste más importante que haya conocido la humanidad. Y si bien todo el mundo decía, bueno, ¿cómo se compara ajuste de la humanidad? Pero tengamos en cuenta que el ajuste que está haciendo este gobierno no tiene precedentes. Y ese ajuste tuvo un punto de partida que fue la devaluación que hizo en diciembre cuando asumió. Una devaluación de aproximadamente el 60%, que impulsó los precios de una manera muy, muy fuerte. Llegó una inflación de 25 en diciembre, de 20 en enero. Y eso, por otro lado, con salarios prácticamente congelados, con jubilaciones congeladas, con planes sociales que se recortaban. Por lo tanto, el crecimiento de la pobreza fue buscado conscientemente por el gobierno de Javier Milei. Conscientemente fue buscado. ¿Y cuál es el contraste de esto? Es que mientras crece la pobreza y abarca 25 millones de personas, mientras crece la indigencia y abarca 18% del país, crecen los negocios capitalistas y las ganancias capitalistas. Si uno va a ver cuál fue el rendimiento de los bonos durante todo este tiempo, los bonos de la deuda pública tuvieron rendimientos espectaculares. Si uno mira el rendimiento que tuvieron las acciones de las empresas argentinas, fueron rendimientos espectaculares. Quiere decir que este ajuste no ha sido para el conjunto de la población. Ha sido para la mayoría, justamente la mayoría que trabaja, pero la minoría capitalista, la minoría explotadora, esa minoría que nosotros combatimos, que es la minoría del capital, esa minoría se benefició con el gobierno de Javier Milei. Y por lo tanto, detrás de la pobreza lo que hay, y esto es un concepto importante para nosotros, es una confiscación de los trabajadores por parte del capital. Esto es la pobreza en Argentina. No es un problema de que todos estamos un poco peor, no, sino que ha sido confiscada la clase obrera, han sido confiscados los sectores populares en beneficio del capital.
Y esto también explica por qué la oposición patronal, la oposición capitalista, ha sido cómplice de Javier Milei. No es un tema de cobardía, aunque pueda llegar a ser cobardes, no es un tema de ser timorato, aunque pueda ser timorato, sino que de fondo está que comparte estos intereses capitalistas y también son partidarios de la confiscación del capital del pueblo argentino. Entonces uno entiende por qué le votan las leyes en el Congreso, uno entiende también por qué no quieren tratar el DNU 70 para anularlo definitivamente, uno entiende por qué también aparece Máximo Kirchner diciendo que hay que avalar los vetos porque no pasa nada, es un derecho constitucional que tiene el presidente, o explica también por qué la CGT está siendo cómplice del gobierno a niveles tan pero tan claros que después de estos números de pobreza, hoy día lunes la CGT va a reunirse con el gobierno para seguir negociando cómo se implementa la reforma laboral. Entonces las fuerzas capitalistas terminan haciendo acuerdos con el gobierno porque finalmente Milei, la UCR, el peronismo, el PRO e incluso la burocracia sindical son todos tributarios del capital. Y ese hecho de ser tributario del capital los coloca a la vereda del frente del pueblo argentino. Entonces, a partir de este dato, uno también va a entender algunas cuestiones más. Va a entender por qué, en la consideración popular, el gobierno de Javier Milei viene cayendo. Ya hemos hecho notar acá cómo eso se registraba en las encuestas de opinión. También hemos hecho acá, digamos, alusión a lo que todo el mundo hizo alusión, que es la caída de rating televisivo de Javier Milei cuando fue su cadena nacional. Pero ayer, por ejemplo, estuvo en Susana Jiménez, y hoy escuchaba a la mañana que el rating bajó cuando vino Milei. Creo que estaba Cristian Castro, un cantante, tenía un rating determinado. Vino Javier Milei y el rating bajó. Es decir que se manifiesta de diferentes maneras una pérdida de popularidad de Javier Milei en los sectores populares especialmente. Y el acto que hizo el sábado en Parque Lezama fue un acto menor. La mayoría de los diarios coinciden que la presencia oscilaba entre las 3.000 y las 5.000 personas. Y eso ni siquiera de manera genuina, porque también está registrado por los medios de comunicación la cantidad de micros que se utilizaron. Ustedes saben que los micros son carísimos ahora, es decir, que se utilizó fondos públicos para financiar un acto partidario. Y a pesar de ese financiamiento con fondos públicos, la cantidad de concurrentes no superó los 5.000. Fue un acto más chico que el que hizo Milei cuando era candidato en Parque Lezama. Entonces la pérdida de popularidad es el resultado directo de que el pueblo está viendo en el gobierno de Javier Milei un gobierno reaccionario que defiende la confiscación del capital sobre sus propios intereses, los salarios, las jubilaciones, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Eso es lo que representa el gobierno de Javier Milei. Entonces acá aparece un tema que es importante para nosotros, que es el siguiente. ¿Qué había dicho Milei en campaña electoral? Milei había dicho en campaña electoral que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo, sino que lo iba a pagar la casta política. ¿Y por qué cito esto? Solamente para mostrar que un candidato capitalista mintió. No, todos los candidatos capitalistas mienten de una manera inusitada. Son conscientes de las mentiras que hacen. Buscan engañar al pueblo. Pero yo lo quiero citar por lo siguiente. Si él dijo una y otra vez, de manera reiterada, que el pueblo no iba a pagar el ajuste, incluso le preguntaban, ¿qué va a pasar con los subsidios? No los voy a tocar hasta que la economía crezca y permita que los salarios de los trabajadores puedan afrontar las tarifas de luz, de gas, de transporte público con su propio salario. No ocurrió. Y si se rompe este contrato electoral por parte del gobierno, también se puede romper el contrato electoral del pueblo con el gobierno. Porque hay un contrato supuestamente mutuo. El gobierno decía una cosa, la población lo votó sobre la base de ese discurso. Ahora se demuestra que es lo contrario, que el ajuste sí lo pagan los trabajadores. Dentro de las estadísticas de pobreza, un número interesantísimo es la cuestión de los jubilados. Los jubilados bajo el gobierno de Javier Milei prácticamente duplicaron la cantidad de pobres dentro de esa franja etaria. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque las jubilaciones están por el piso. Y el gobierno de Milei festeja el veto a los jubilados con un asado en la Quinta de Olivos. Pero quiero volver a este punto que estaba desarrollando. Si el gobierno incumple lo que era su discurso electoral, por el cual fue votado, entonces el pueblo tiene derecho a salir a la calle para terminar con este gobierno. Porque si no, votar es un cheque en blanco. Es decir, un candidato que pueda hacer lo que quiera, aunque incumpla con las promesas que hizo. Nosotros no estamos de acuerdo. Y ese incumplimiento tan manifiesto de su contrato electoral le da legitimidad a la lucha del pueblo para terminar con un gobierno capitalista. Y el hecho de la necesidad de terminar con este gobierno capitalista está dado porque Milei dice abiertamente que cualquier reclamo popular va a ser desatendido por el gobierno, e incluso si ese reclamo popular tiene eco en el Congreso y adquiere la forma de una ley,
él la va a vetar. Y eso que dijo sí lo está haciendo. Vetó el aumento de los jubilados y ahora está pronto a vetar el aumento que se corporizó una ley del Congreso para las universidades. Si no lo hizo hasta ahora, seguramente es por temor a que la marcha del 2 sea muy masiva y teme que un veto previo le dé todavía más fuerza a esa movilización. Pero dejando de lado esa especulación, yo quiero mostrar que el pueblo tiene derecho a salir a luchar contra un gobierno e incluso a plantear la salida de ese gobierno, porque el gobierno ese está haciendo lo contrario de lo que pidió para el voto de la población. Entonces es un tema que nosotros lo tenemos que defender, porque no admitimos el voto como cheque en blanco y no admitimos que los derechos democráticos se limiten a una votación cada 2 o cada 4 años, sino que eso debe manifestarse en la cotidianeidad de la vida social, política del país, y el pueblo tiene derecho a ajustar cuentas con un gobierno de este tipo, sobre todo cuando le declara la guerra tan abiertamente. Y para llevar adelante una campaña de este tipo, nosotros pensamos que hay que involucrar a las franjas amplísimas de la población, que quieren que este gobierno se vaya lo más rápido posible, pero que no encuentra la vía para poder expresar su bronca, porque ve que la CGT es un grupo de vendidos y traidores que negocia con el gobierno a espaldas del pueblo, porque ve que el peronismo, que para muchos sigue siendo la fuerza política en la cual se reflejan, es un peronismo que o vota con el gobierno en el Congreso o dice yo no te voto en el Congreso pero no voy a hacer nada para derrotarte, como dijo Máximo Kirchner en su discurso que ya hemos criticado en otras oportunidades en 14 toneladas. Es decir que no encuentra la vía porque las fuerzas políticas tradicionales son un bloqueo para eso. Entonces tenemos que nosotros buscar la forma de abrir un camino para esa lucha. Por eso es tan importante la marcha del 2. Cuando fue en abril la movilización universitaria, indudablemente concentró expectativas de lucha, de bronca, de buscar expresar esta enorme dificultad que tiene el pueblo de diferentes sectores, incluso los que no van a la universidad. Y este 2 de octubre va a pasar lo mismo. Estaba viendo recién, por ejemplo, una resolución de una asamblea del Hospital Garrahan. No tiene que ver estrictamente con la universidad, pero votaron concurrir. Sé que hoy había una asamblea de los residentes y concurrentes de Cava. Van a votar concurrir. Diferentes sindicatos de los más diversos van a votar concurrir. ¿Por qué? Porque esta marcha universitaria seguramente va a ser masiva y va a otra vez a concentrar una bronca contra la población, que va a ser la bronca por el ataque a los jubilados, que va a ser la bronca por el crecimiento de la pobreza, que va a ser la bronca por los tarifazos que son insoportables. Entonces llamamos a ir con todo el 2 y a poner en debate en todo el movimiento popular la necesidad de sacarnos de este gobierno de encima. Desde ya que si nos sacamos de este gobierno de encima aparece una pregunta: ¿y quién viene? ¿Y quién viene? Bueno, eso de quién viene, en nuestra comprensión, tiene que ser un gobierno de los trabajadores. Y si ustedes me dicen, pero los trabajadores todavía no están preparados para eso, es cierto, pero se van a preparar para tener su propio gobierno luchando contra Javier Milei de manera independiente a todos los bloques preexistentes, que son bloques que, insisto, son responsables de la pobreza, porque cuando gobernaron también la incrementaron, y ahora que gobierna Javier Milei, son cómplices también de Javier Milei. Yo creo que el tema de la ausencia del derecho a la revocabilidad de un mandato en la democracia capitalista refleja el carácter trucho de la democracia. Porque sucede esto que es un cheque en blanco. Yo te voto, el nombre del programa A, llamémosle que la crisis la pague la casta, Claro. y después lleva adelante el programa B, que es que la crisis la pague el pueblo y beneficia a la casta. Y me lo tengo que fumar 4 años. Por lo tanto, es en el momento en el cual se ejerce el derecho democrático de votar a alguien, se confisca esa voluntad popular por la falta de revocabilidad de los mandatos. El voto como enajenación de la voluntad popular. Exactamente. En una traducción marxista. Sí. Y entonces está muy bien que nosotros defendamos el derecho del pueblo a sublevarse para sacarse de encima un gobierno que ha usufructuado una voluntad popular en detrimento del propio pueblo. Claro, porque un poco con lo que decía Gabriel, ¿no? Uno hace una elección, ¿no? Y había como un changüí, ¿no? A principio de año, bueno, está bien, Milei viene con un desastre del gobierno anterior, claro, asumió hace poquito. Ahora que cada vez está todo peor, que hay nuevos tarifazos, que el bolsillo realmente no aguanta, y por el contrario ves a senadores subiéndose a 9 millones el salario,
mientras la gente cobra un básico de 300.000, 400.000 pesos. Y ya hay otra situación en la calle. También se mide también el termómetro social. Incluso con esto en la universidad que vamos a hablar, el propio núcleo duro de Milei está de acuerdo. Muchos de esos sectores están de acuerdo con que haya una movilización para defender la universidad, ¿no? Es una de las contradicciones que está atravesando el gobierno. Y creo que el acto de ayer también terminó de romper un poco, si le quedaba, la mística al gobierno, ¿no? Porque era muy contra la casta, esto que hablábamos al principio, ¿no? Tipo, traen los colectivos muy cámpora, muy acto de CFK, y aparte, como muy... No terminaba de tener un eje, ¿no? El gobierno, ya se nota el desgaste, hay que ver cómo traducimos eso en una semana es lo de la pobreza, jodida. Mintió. ¿Mintió? La cantidad de mentiras Dijo que bajaba. Dijo que estaba bajando, cuando en realidad el tema de la medición se mide por 6 meses, la pobreza cada 6 meses, para que no lo distorsione el aguinaldo. Claro. Entonces, si vos se mide cada 6 meses y te agarrás del último trimestre, estás adulterando el criterio de medición que tiene el INDEC. Por eso se da 2 veces por año, y él agarra el segundo trimestre del primer semestre diciendo ahí está en 50, y pico. Pero igual, festejar una pobreza de 50, y pico, tenés que ser un desgraciado. Totalmente. Porque aparte lo agarró con 41. Con 42, claro. 41, y pico. Sí. Es decir, que él agarró con mucho menos y se está bajando. Pero además, de acá en adelante, yo no sé si va a bajar. Porque si uno ve la pauta salarial que el gobierno quiere imponer, porque UPC le firmó 2% para septiembre, 1% para octubre. Y para noviembre y diciembre la propuesta salarial es 0. La inflación de agosto fue 4,2. Ya no compensás. Es decir, que a vos lo que te importa no es tanto que baje la inflación, sino que la relación entre la inflación y tus ingresos sea positiva, me refiero, que te aumente más el salario que lo que la inflación creció. Si la inflación bajó del 8 al 4, pero tu salario te aumenta del 2%, vos seguís perdiendo. Y hoy está pasando eso. Bueno, por ejemplo, cerró también el gremio plástico, ¿no? Que siempre ahí tengo contacto con los plásticos. Y por ejemplo, cerraron de acá a marzo el año que viene. 4% sería para septiembre, que se cobra en octubre, y después todo lo demás abajo del 3%. No. Es decir, que se consolida lo perdido, la gran pérdida de enero como consecuencia de la mega devaluación de diciembre, y todo indica que el piso inflacionario está en el 4%. Porque aparte tuvimos que el último mes volvió a crecer. Claro. Hay una estadística que lleva el Banco Central, que a partir de una consulta, analistas y todo, cuánto prevé de inflación de acá a fin de año. Y todos hablan arriba del 3, entre 3 y 4, mensual. Claro. El presupuesto que mandó el gobierno al Congreso es trucho. Porque para que se cumpla el punto de partida de enero, tendría que aumentar de acá a fin de año 1%. 1,1, 1,2. No va a pasar. Claro, obvio. No va a pasar. Es todo trucho. No, y el gobierno se agarra, creo que un veranito que tiene el gobierno, entre comillas veranito, ¿no? Blanqueo. Lo del blanqueo, claro, que le ha subido mucho, ¿no? Los depósitos en dólares, le da cierta espalda a las reservas, que no son de él, porque son la reserva, es decir, lo que es el encaje bancario que es de los depositantes. Pero al mismo tiempo hay un dato que es muy importante, que cayó un 25% la inversión, un estudio de Ferrere, de un año al otro, un 25%. Naturalmente que la inversión no es, en algunos casos, inversión directa, sino que, por ejemplo, importación de bienes de capitales, ¿no? Caen las importaciones. Pero eso está reflejando un derrumbe. No, comprar una máquina afuera es una inversión. Es una inversión. Por definición. Es inversión. Sí. Y estar expresando un derrumbe completo. Es decir, que un sector de la clase capitalista. El derrumbe industrial es terrible. Es terrible. Y además está el hecho de que el gobierno sigue con problemas para pagar la deuda. Un dato que para mí es enorme es el decreto que salió, que es ilegal completamente. Que hay 2 decretos que salieron que son ilegales. Uno, el tema de la deuda, que le da a Caputo la posibilidad de hacer el canje de enero, pero modificando un principio que está por ley, que es que cualquier canje tiene que mejorar la deuda para el país. Claro. Sea que haya reducción de capital, o mejores plazos o mejor tasa. Interés, claro. O sea, o tenés quita de capital, o tenés una reducción de tasa, o tenés un estiramiento de los plazos. Por decreto, contra una ley, le permite hacer un canje en términos negativos en todas las materias. En todas las materias. Impresionante. Para este tipo Caputo que te va, olvídate, te vende. Y el otro es el decreto de Aerolíneas Argentinas, que lo vimos en el programa pasado. Claro, de la privatización. Sí, que no puede ser por decreto.
Salió ahora el constitucionalista Gil Domínguez a mostrar categóricamente que no puede haber por decreto, y no la van a poder hacer por decreto, porque nadie va a poner guita por un decreto. No. Claro, nadie Tiene va. que llegar al Congreso. Sí, va a tener que llegar al Congreso. Claro, es muy flojito de papeles. Sí, vos Nadie ponés- va a venir a invertir una empresa que se privatizó vos por un ponés 5.000 millones decreto. de dólares y por Y decreto. aparte ya tiene algunos precedentes de que algunos decretos se lo voltearon. Claro. Así que ese tercio que tiene el gobierno, Es confiable. no, claro, no es tan sólido. Sí. Bueno, escúchame, tenemos que pasar al tema universitario Sí, que ya está bastante en que está eje, instalado obvio. y bueno, tenemos que conocer un poco cómo viene la mano, Tati. Bueno, estamos preparando una nueva movilización histórica. El 2 de octubre estamos ya en la cuenta regresiva de una marcha que espera ser masiva y que está en el eje de la semana en general. Obviamente frente a una universidad que está en un estado crítico, como ya fue planteado, a partir de que el básico de los trabajadores, docentes de la universidad cobran 310.000 pesos, o sea, lo que no llega y que no se condice con una canasta familiar que sobrepasa el 1 millón de pesos, una situación de empobrecimiento total de los trabajadores de la universidad, en la cual Milei redobló la apuesta, ¿no? Venimos de la declaración de un veto a la ley de financiamiento universitario, que bueno, se espera, ¿no? Como decía Gabriel, que sea después de la marcha, para también tantear un poco el termómetro. De todas formas, el gobierno toma nota para intentar, de alguna forma, evitar esa masividad, ¿no? El día jueves, el mismo día que se conoció el índice del 52% de pobreza, mientras estaba boludeando con Susana Jiménez en el balcón, a su vez el Ministerio de Capital Humano intentó reunir a los sindicatos docentes para ofrecer un aumento histórico de salario. Adivinen cuánto fue. ¿Cuánto? Un 5,2%. O sea, Ridículo. histórico, nada, ¿no? Histórica la vergüenza, ¿no? De esa propuesta. Aparte, el 5 de poco es poco. No, es un desastre que obviamente fue rechazado, ¿no? Y que muestra también que ellos quieren ir con todo. Sobre la base de incluso, bueno, tratar de patear el eje. De hecho, también en sintonía plantearon el proyecto de privatización de aerolíneas para evitar un poco, seguir con esta estrategia del gobierno de dispersar el clima, el debate social y que no esté todo focalizado en la universidad. Lo cual es inevitable porque ya de por sí, hacia la marcha, se están votando distintas iniciativas de acción en las facultades. Va a haber clases públicas, va a haber cortes de calle, como se votó en la asamblea en Filosofía y Letras. Se espera también en la Universidad de Quilmes, de San Luis, en distintos lugares del país ya se está discutiendo cómo preparar una gran movilización. Y en este punto el gobierno también toma una nueva ofensiva y empieza a poner como eje la provincialización de las universidades. Algo que está empezando a tomar volumen, pasa de ser una propuesta informal al momento, pero lo que plantea es básicamente que la caja de las universidades ya no sea más del gobierno nacional, sino que pase a ser de las provincias, ¿no? Es decir, algo muy a lo menemato, ¿no? Con respecto a la educación, el nivel obligatorio, digamos, de la primaria a la secundaria, exactamente. Dentro de lo cual, bueno, lo que eso anticipa es obviamente un arancelamiento, una privatización de la universidad como tal, ¿no? Algo que incluso, bueno, los rectores, el Consejo, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, se van a decir, bueno, no queremos que esto se tome como algo que se va a implementar, porque claro, ellos también avecinan el problema, ¿no? Esto implica también salarios diferenciales en todas las provincias, implica, bueno, incluso que se puedan habilitar, ¿no? Reformas como, bueno, ya está planteado también que se habiliten ahora en la ciudad de Buenos Aires con la secundaria, con los profesorados, tema aparte, pero que forma parte de todo un plan de guerra que hay contra la educación pública sin dudas, en donde, bueno, acá tomando esto como alerta, nos tiene que invitar a reforzar una gran movilización que ahora es con eje contra la privatización, no solo contra el veto. Contra el veto, por los salarios y por las condiciones en general de cursada, porque frente a que no hay presupuesto, las facultades están viniendo abajo, hay menos horarios de cursada, hay una situación de expulsión y de crecimiento de la deserción.
un dato que aportaba la Facultad de Ciencias Veterinarias es que hubo en el último tiempo la renuncia del 10% de la planta docente de la facultad, algo que se está replicando en distintas facultades. Habría que incluso hacer una investigación sobre el punto, porque lo cierto es que los docentes eligen ir a trabajar a las universidades privadas que pagan muchísimo más o a otros sectores del sector privado, con lo cual es todo un plan de desguace de las universidades en un nivel fatal, ¿no? Y en este punto, bueno, también está el debate de qué va a pasar en el Congreso, ¿no? Es decir, está la cuestión está instalado, ¿no? Si bien no está oficializado, el tema del veto de Milei. El tema es que no pareciera que haya votos ni por la positiva ni por la negativa, ¿no? Para revalidar esta intención del gobierno si llegase a pasar. De todas formas, ya tenemos el antecedente de lo que fue la sesión para votar el tema de el aumento de las jubilaciones, lo cual 18 diputados del radicalismo se dieron vuelta. No es decir que acá no hay que tener ninguna confianza en el Congreso, ni tampoco en los bloques del radicalismo y el peronismo que están esperando a venderse al mejor postor, sino que hay que impulsar la fuerza de la movilización en la calle. Y en este punto es interesante, ¿no? Porque lo del veto de Milei es un signo político, ¿no? O sea, la ley lo que pone sobre la mesa sería un gasto del 0,14% del PBI. O sea, que no es nada, digamos, y es para aumentar los salarios ahora, ¿no? Es decir, darle al gobierno la facultad de aumentar los salarios proporcional a la inflación, incluso dejando de lado las paritarias. Porque la caída del salario de los docentes universitarios ha sido monumental. Brutal. Perdieron un 50%. Un 50% de poder adquisitivo. Claro. Sí, es brutal. Entre un 33 y un 55% según los cargos docentes, lo que muestra una situación generalizada de mucha bronca y incluso obligación a renunciar, a irse de la facultad. Es decir, es un insulto a la formación docente en su conjunto. Y los no docentes, escuché ayer que la categoría 7, son 7 categorías, la 7 la más baja. El salario inicial creo que es de 440.000 pesos. Y es trabajando todos los días, 7 horas, por una jornada de 35 horas semanales. Estás hablando de nada, absolutamente nada. Y además, como no hay plata, los concursos para hacer categorías, más altas están completamente suspendidos. Sí. Entonces vos tenés que... Una universidad está siendo saqueada. Esto de la provincialización... Yo lo escuché inicialmente y no le di bola. Dice, bueno, yo qué sé. Pero después, pensando un poco más, las primarias eran de Estado Nacional, están provincializadas. Claro. Por la dictadura militar. La dictadura, claro. La secundaria, por Menem. Bueno, este sería el tiro... El paso lógico. El último tiro contra la educación pública. Ahora, los estados están completamente quebrados. Porque el gobierno, además del ajuste general, ajustó a las provincias. La coparticipación. Con la coparticipación y especialmente con las transferencias, claro, que fueron directamente eliminadas. Sí. Lo cual también se jacta Javier Milei. Entonces, provincias que no tienen un mango, le enchufás la universidad. ¿Cómo la van a mantener? No, es imposible. Es imposible. imposible. No hay... Sí, es la apertura al autofinanciamiento de las universidades. Claro, al cierre y a la privatización. Te lleva al cierre de una cantidad importantísima de universidades y te lleva, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas universidades hay? Hay un montón. Total. Sí, creo que en algunos casos sería provincializar e incluso municipalizar. Claro. Porque capaz que vos querés Matanza, bueno, que la mantenga la Matanza, la Universidad de Matanza. Sí. Ahora, la Matanza tiene una universidad importante. Más como 70.000 estudiantes de la Matanza. Sí. Y así en cada distrito. Entonces, yo creo que sí, es una cosa imposible, hay que estar con todo. Y es muy importante, yo vengo insistiendo con Tati, lo hablamos todo el tiempo, que viendo la experiencia de abril, que fue una experiencia bastante rara, porque fue la marcha quizá más grande que yo haya visto de las universidades. He ido a marcha de universidades. Histórica. La marcha más grande de la historia, le decimos. Pero después no pasó más nada. O sea, se redujo mucho. Hubo paros, pero no hubo... Acá hay que evitar que eso pase, porque las autoridades universitarias van a buscar negociar con el gobierno. El presupuesto, el CIME elaboró un presupuesto. Lo escuchaba yo también. Que da X cantidad de plata. No me acuerdo el número. 7 billones. 7 billones. Y el gobierno en el presupuesto 2025 que manda... La mitad. Es la mitad. Sí. Entonces el CIN va a ir a negociar. El CIN es como un gobernador, son como los gobernadores. Claro. Sí. Van a ir a negociar ahí. Y acá hay que ir y van a negociar por 2 mangos. Entonces es importante que los estudiantes y los docentes no estén condicionados por el CIN y por los rectores. Para lo cual, por ejemplo, una ola de ocupaciones de facultad, que yo promuevo
abiertamente, fervientemente, y tiene si que hay darse. veto y toma. Si hay veto y toma. Entonces tenemos que ir a que los estudiantes ocupen las facultades y colocar el protagonismo principal en el movimiento estudiantil y docente y arrebatarle a los rectores la dirección del movimiento. Porque si no, esto termina en una componenda. Sí, sin dudas es el gran desafío de la etapa. O sea, el primer cuatrimestre, con la marcha del 23, venía detrás, ¿no? Todo un movimiento que está emergiendo en las facultades, con clases públicas, vigilias, incluso de cara a la marcha, y las autoridades universitarias le pusieron el punto final, ¿no? O el punto de aparte, es decir, una pausa a ese movimiento que se convalidó con el levantamiento de la emergencia presupuestaria. Bueno, acá ya no hay problema. De hecho, tuvo una repercusión muy negativa en la sociedad, porque hasta hace semanas el conjunto de la gente pensaba que ya se había resuelto el problema en las facultades, que ya estaba todo bien, y en realidad no, el salario nunca había estado sobre la mesa, su aumento, el aumento del salario no se había discutido. Entonces, en este punto, claro, o sea, la marcha del 2 es la oportunidad para que sea, para radicalizar la lucha, es decir, para que continúe, que se dé un nuevo impulso, y al menos lo que vemos es que las corrientes estudiantiles, principalmente, que acuerdan, digo, con el rectorado, la Franja Morada, o incluso también el kirchnerismo, el peronismo, bueno, no plantean hoy, obviamente, movilizar y demás, pero no ir a fondo. De hecho, la marcha cambió su composición. Antes era la vez pasada fue una movilización en la Plaza de Mayo. Ahora hay un acuerdo para que sea únicamente una concentración en el Congreso. Lo que muestra que no hay una denuncia clara a quien está promoviendo el arancelamiento de la universidad, que es Milei, ¿no? Es decir, no hay una denuncia al centro del poder político. Entonces, esto ya da el punto de partida que también tiene que haber un estado de liberación dentro del movimiento estudiantil acerca de cómo seguir. Nosotros planteamos, y de hecho, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, conquistamos que se apruebe como moción en la última asamblea, bueno, que el día 3 de octubre, es decir, el día después de la marcha y el día cuál es el último día que Milei tiene para vetar la ley, bueno, que haya una asamblea. Y que si hay un veto, bueno, que tomemos la facultad, que se ponga en debate eso, que puede ser algo positivo para encender la chispa en el resto de las facultades. Entiendo que también en la Universidad de Quilmes va a haber una iniciativa similar. La chispa es clave porque la pradera está seca. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando la pradera está seca, tiene que haber una chispa. Yo escuché un día a el de Levita, ¿cómo se llama? Pérsico, diciendo que había que mojar la pradera. No. Un bombero. Tal cual. Y nosotros no queremos mojar la pradera. Nosotros queremos en la chispa, o sea, porque la situación es insostenible. Ayer escuché otra cosa, un ataque ridículo, que dicen que las universidades inventan estudiantes. No sé sí, si que inflaron un padrón de 30%. 600.000 estudiantes que dicen que no tienen ninguna materia aprobada. Y que por lo tanto ellos deducen que dejaron de concurrir. Y que las universidades lo inflan para de ese modo justificar un mayor presupuesto. Claro. Ahora, yo hubiese concluido que si hay estudiantes que no están dando materias es porque el empobrecimiento que vimos antes es brutal. Afecta que un pibe no pueda comprarse los apuntes, afecta que no pueda pagarse el pasaje. Sí, o sea, trabaja más horas. No es gratis. No, y aparte ya está instalado la SUBE del transporte. Pues, que el colectivo ya haya 1.400 pesos. Y no hay boleto estudiantil para la universidad. No hay boleto estudiantil para la universidad. Entonces, es obvio que si vos tenés un crecimiento de la pobreza de 11 puntos, eso tiene que repercutir también en la población universitaria, que es en Argentina muy popular, no es una universidad de élite que van los hijos de los ricos, esos van a la privada. No. Mirá, para mí un tema que es importante y una polémica, ¿no?, que se plantea al interior del propio movimiento. Obviamente el ajuste que está impulsando este gobierno no tiene precedente contra la universidad por todo lo que vos describiste, pero se presenta una polémica, ¿no?, con las autoridades, porque tampoco es que el desguace de la universidad arrancó con Javier Milei. El desguace tiene historia. Ahora se ha recrudecido sensiblemente, pero en ese proceso de desguace de la universidad pública, las autoridades han sido partícipes necesarias en la complicidad con los sucesivos gobiernos. Eso hay que colocarlo por eso me parece muy bien que se coloque sobre la mesa, porque no va a ser de la mano de estas universidades, de estas autoridades universitarias, donde el movimiento va a llegar a buen puerto. Tal cual. Lo de arrebatar la dirección de este movimiento es clave. Y por eso está muy bien lo de las tomas, ¿no? No es para cantar el oso a la noche. Sí. Tiene que servir justamente para
abrir una dirección alternativa. Porque además la conclusión que hay que sacar de la movilización es que parcialmente ganó, digo, que haya que haya habido 1 millón de personas en la calle en un momento en el cual, bueno, incluso el gobierno de Milei venía con poco tiempo en el poder, fue algo muy importante, porque digo, conquistó los gastos de funcionamiento. Ahora los rectores, digo, lo quisieron dejar ahí únicamente porque les garantizaba las facultades abiertas hasta fin de año. Ahora, después, el problema de los laburantes es muy grave, digo, y esto lo que muestra es que ellos tienen intereses contrapuestos a los nuestros, a los que estudiamos y trabajamos en las facultades, entonces tenemos que defender un movimiento que sea independiente. Y la Franja Morada creo que es consciente, pues no son boludos, que una lucha tenaz, consecuente, pone en cuestión su dominio de los centros de estudiantes. Tal cual. Porque vos para derrotar a Milei hay que hacer mucho, hay que pelearla, ocupar facultades, movilizar, hacer piquete. Y cuando eso la Franja Morada no lo va a hacer. Entonces los estudiantes van a decir lo siguiente: che, esta dirección que yo tengo no es la dirección que me permite ganar. Entonces están armando una especie de una marcha y después van a negociar en la comisión de presupuestos. Los rectores van a ir ahí a ver cuánto le tiran. Yo creo que la ocupación de facultades puede ser un factor de que se propague en el país. Si empieza, no sé, en Filo, vamos con Filo. O sea, ahí ganó la Cámpora las elecciones de centro de estudiantes. Va la Cámpora, el kirchnerismo. Sí. Tampoco el kirchnerismo es la dirección apropiada para esta lucha. Ya lo dijo Máximo Kirchner. Nosotros con los vetos no tenemos nada. Así que si la Cámpora de Filo actúa como le recomienda su dirigente máximo, que es Máximo Kirchner, valga la redundancia, tiene que oponerse a la toma. Y si finalmente la tiene que votar a favor es porque ven que hay una presión. Así que hay que jugársela mucho a una gran marcha y después, si hay un veto, impulsar la toma en todos lados. Total. ¿No? Vamos a y ganarle. yo creo que si se desenvuelve el movimiento universitario, ¿no? La otra vuelta lo habíamos mencionado, recordemos que la rebelión del 2001 arrancó, picó en punta el movimiento universitario. Me acuerdo, yo empecé a militar ahí contra López Murphy, que recortó el presupuesto de la universidad un 13%, si no me equivoco, sí, o algo por el estilo. Porque secundario o universitario. Yo estaba en el secundario, tenía 14 años, tomando mi colegio. Después siguió tomando. Y después, bueno, después de la tomó en la facultad, Claro. tomando cerveza y otras cosas. Bueno, pero puede ser la palanca que desbloquea una situación compleja que tenemos en el movimiento de masas, en el movimiento popular, porque nosotros lo queremos echar a Milei claramente, pero necesitamos que se destrabe la situación en el movimiento de masas, y si la juventud pica en punta, abre la ventanita. Sí, hay que ir con todo. Ya pasamos. Pero bueno, entonces vamos con Nos todo el 2. están apretando, Con como de todo el 2. costumbre. Y si hay veto. Ahí toma. Ahí buenísimo. Vamos Porque con lo todo. dijiste con signo de pregunta. No, si hay veto y toma. Ah, está bien. Bueno. No me pongas signo de pregunta, ponme signo de admiración. Bueno, se tiene que debatir y todo eso. Bueno, pero nosotros la luchamos Asamblea por eso. Democrática, Obvio, ¿no? si perdemos, Para perdemos. Feynman, que le quede claro, ¿no? Se debate y después vamos con eso. Bueno, pasamos de tema. Un tema muy candente en la situación ha sido la gran noticia, ¿no?, del fin de semana en materia internacional, la crisis o la escalada de la guerra del Medio Oriente y particularmente contra el Líbano ahora. La escalada viene ya hace varios días, ¿no? Desde el 17 de septiembre arrancó una escalada por parte del Estado de Israel contra el sur del Líbano en particular. Habíamos señalado la vuelta pasada que conflicto hubo desde más o menos del 7 de octubre, ¿no? En el sur del Líbano, particularmente el Hezbollah mostró desde un comienzo una solidaridad con el pueblo de Gaza que está siendo masacrado, sigue siendo masacrado. Este fin de semana Israel bombardeó 2 escuelas en Gaza, donde hay refugiados, supuestamente en nombre de atacar al Hamas. Y desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre, hay bombardeos en el sur del Líbano, en el norte de Israel. Y lo que apunta a Israel claramente en esta ofensiva contra el sur del Líbano es recuperar un territorio que en realidad no es que haya perdido territorio, sino que 60.000 israelíes, este es el pretexto que usa Israel para llevar adelante esta ofensiva contra el sur del Líbano, 60.000 israelíes fueron
movilizados desde el norte de Israel a otras zonas de Israel como consecuencia de los bombardeos en esa zona. La escalada, dijimos, arrancó el 17 de septiembre con la explosión de los Vipers. Acá lo discutimos, lo tomamos. La explosión de los Vipers, la explosión de los walkie-talkies, la intervención de Israel, ¿no?, en la cadena de suministros, un operativo extremadamente complejo a través del Mossad, de los servicios de inteligencia de Israel, interviniendo en la cadena de suministros para que exploten 4.000 Vipers, especialmente entre los dirigentes del Hezbollah, pero bueno, murieron casi 40 personas, hubo más de miles de heridos. Entre ellos murieron niños. Nosotros señalamos que un niño, el hijo de uno de los militantes del Hezbollah, murió como consecuencia de que le acercó el Viper a su padre, que había sonado, y bueno, le explotó al nene en la mano. Otro chico también de 11 años. Bueno, tuvimos el comienzo de la escalada del 17 de septiembre. El lunes pasado, el 23, tuvimos bombardeos en el sur del Líbano, donde murieron en esos bombardeos 500 libaneses, en su inmensa mayoría civiles. Y tuvimos ahora, el viernes 27, en el momento en el cual Netanyahu estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde ahí dio la orden, incluso luego el gobierno de Israel publica la foto, Netanyahu haciendo el llamado telefónico para habilitar el ataque de este viernes pasado, en la cual los ataques israelíes, bueno, muere una cantidad de gente, pero entre ellos muere el líder del Hezbollah, que es Nasrallah, Hassan Nasrallah. Un dirigente, bueno, histórico del Hezbollah, desde el año 1992, era el líder máximo, el secretario general del Hezbollah. Señalemos que Hezbollah es una organización legal dentro del Líbano. Tiene ministros en el gabinete del Líbano, tiene representantes en el Parlamento Nacional del Líbano, y como la mayoría de los grupos políticos del Líbano, tiene su propia fuerza armada, su propia milicia. Hezbollah tiene una historia de lucha muy importante contra Israel. Por ejemplo, lideraron la resistencia contra la invasión israelí en el año 2006, incluso derrotando la ofensiva israelí en el año 2006. Y bueno, por lo tanto, en gran medida, el Estado de Israel se la tiene junada a Hezbollah, ¿no? Y por eso se ve tanta hazaña contra Hezbollah por parte del Estado de Israel. En total, hasta el momento, tenemos más de 700 muertes de libaneses desde el 17 de septiembre esta parte. Solo del 17 de septiembre, dije, sí. De septiembre esta parte, más de 500.000 desplazados, porque imagínense, en un cuadro de bombardeo como lo está desenvolviendo el Estado de Israel, la gente se empieza a desplazar a Beirut, incluso a Siria. En el caso, por ejemplo, del Líbano, había muchos emigrados de Siria, como consecuencia de la guerra civil siria, que estuvo hasta hace poco. Y ahora, bueno, esos emigrados de Siria tienen que volver a emigrar como consecuencia de la guerra que está impulsando Israel en el sur del Líbano. Y naturalmente que la escalada continúa, porque este fin de semana el Estado de Israel también bombardeó Yemen. Recordemos que nosotros tenemos lo que se llama el eje de la resistencia, que no es fronterizo con Israel. Que no es fronterizo con Israel. Tenemos el eje de la resistencia, que está, bueno, Irán, Hamas, el Hezbollah, Siria, en cierto sentido también, el gobierno de Al-Assad está, los hutíes en Yemen, y por lo tanto tuvimos estos bombardeos. Los distintos gobiernos se han posicionado. Estados Unidos, que en principio decía, bueno, que no sabía nada sobre la acción del viernes 27 por parte del Estado de Israel, en el cual asesinan a Nasrallah. Luego salió Biden a decir, bueno, que se ha hecho justicia, que es un acto de justicia el asesinato de este líder. En el caso de, por ejemplo, Rusia, condenó el asesinato de Nasrallah. ¿Esto por qué lo señalo? Porque ya empiezan a fijar Rusia lo señaló como un asesinato político, potencias que están en choque,
se empiezan a posicionar de un lado y del otro. Y acá claramente estamos avanzando en una regionalización del conflicto. Algo que estaba presente desde un comienzo, pero que cada vez escala más. Porque pasemos revista de los lugares que atacó Israel desde el 7 de octubre esta parte. Naturalmente Gaza y Cisjordania, ¿no? Donde viene en escalada muy fuerte. Atacó a Siria. Sí, en Damasco. En Damasco, donde atacó particularmente la embajada iraní, donde asesinó a líderes iraníes. Luego bombardeó también Irán. Ahora bombardeó Yemen y ahora bombardeó Líbano. Es decir, que ya son 6 países lo que está atacando Israel. Es una escalada muy fuerte. Y en una tentativa más general de un reordenamiento, una reorganización de Medio Oriente, y tratando de salir hacia adelante, de escaparse hacia adelante de la crisis interna que tiene Israel como consecuencia de carácter catastrófico de esta guerra que está en marcha. Entonces, bueno, realmente tenemos una situación muy delicada y esto pinta que va a seguir escalando. Bueno, y el gobierno argentino, que apoyó abiertamente la masacre sionista, es un fanático de las masacres sionistas. Absolutamente. Yo estuve, ¿cuándo fue? El martes. El martes, el embajador o el encargado de negocios, creo que no hay embajador, de Palestina, invitó a un desayuno a quienes apoyamos al pueblo palestino. Me invitaron, fui, estuvimos un rato ahí, éramos todos del frente de izquierda. Yo fui con Vanina, nos invitaron a los dos, pues estaban compañeros del PTS, de Izquierda Socialista, del MST. No había ningún kirchnerista. O sea, no hay ningún kirchnerista amigos, ¿entiendes? No hay ninguno. Y ustedes recuerdan que cuando Guado de Pedro lanzó su campaña presidencial fallida, la lanzó yendo a Israel. Es decir, una cosa simbólica. Un gesto político muy grande. En las cartas de Cristina Kirchner pone como ejemplo muchas veces Israel. Es decir, que el arco político argentino, no solamente Milei, que es el más extremista, todo lo demás también avalan al sionismo. Sí, recordemos, ¿no? Que Massa fue quien dijo que había que declarar al Hamas como grupo terrorista. Y los gobiernos nacionales y populares de América Latina hicieron el acuerdo Mercosur-Israel. Cuando estaba Cristina, cuando estaba Lula, es decir, cuando estaba, creo que Tabaré Vázquez o Mujica en Uruguay, no me acuerdo cuál de los dos, es decir, hicieron un acuerdo comercial con Israel. Entonces es una cosa que en general es una tendencia de los partidos políticos capitalistas a avalar con mayor o menor, digamos, fanatismo, pero todos avalan la masacre sionista. Y acá se plantea una guerra regional, porque Israel no puede sobrevivir sin atacar a los países circundantes. Solo que las direcciones de estos países, Irán hasta ahora tuvo respuestas muy cautas. Sí, sí. Muy cautas. El propio Hezbollah, desde el ataque del 7 de octubre, que se sucedieron distintos hechos y la masacre del pueblo de Gaza a niveles... Bueno, ahí nos decía el encargado de negocios, cuando le preguntábamos cuál era la contabilidad de víctimas fatales que ellos tenían, y dice que no puede tener claro los 40.000 que se dicen, son los 40.000 registrados, pero que bajo los escombros, que no se pueden remover porque no tienen la maquinaria, hay miles y miles y miles de personas asesinadas. Existe una persona que puede ser resultada herida por un bombardeo, en un país normal se puede curar. En Gaza no, porque creo que 25 hospitales que había quedan 2 en funcionamiento. Es decir que una lesión que una persona se puede curar, ahí termina con su vida porque no hay ningún sistema sanitario que lo pueda recuperar. Entonces, esta cuenta que se hizo de unos 150.000 asesinados es una cuenta, digamos, muy realista en Gaza. Y en Cisjordania ya hay como unos 700 asesinados en el transcurso de este año. Así que sigue lo de Cisjordania. Sí. Es brutal. Sí, sí. Y el tema ahora que se discute es si va a avanzar Israel a una invasión terrestre del Líbano. Hay que ver si se animan. Hay que ver si se animan. Hubo una invasión terrestre en el 82 y luego en el 2006. Cuando existió esta invasión terrestre en el 82, ocupó un territorio Israel y se sostuvo hasta el año 2000. Hubo una ocupación terrestre de parte de... Naturalmente hay una cantidad de territorios ahí que en realidad están en manos de Israel, que son de Siria, son del Líbano, los Altos del Golán, etc. Pero luego en el 2000 se retiró Israel. En 2006 estuvo este conflicto del que hablábamos hoy,
en el cual salió perdidoso Israel. Y hay que ver efectivamente si se animan. Hezbollah es una guerrilla que tiene decenas de miles de combatientes. Y un sistema de combate que no es el sistema de combate de los ejércitos tradicionales. No. Que todos han perdido con Israel, porque los gobiernos burgueses del Medio Oriente han capitulado. Bueno, yo en el desayuno yo charlaba con el encargado de negocios, ¿no? La actitud de Egipto, ¿cuál es? No, sí. La actitud de Jordania, es patética, ¿cuál es? Sí. Y el bloque que se llama la resistencia... Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ahora Israel tiene dificultades enormes, porque a Hamas no lo puede exterminar. Lo de Hezbollah es un sistema de guerra de guerrillas que ya en 2006 le fue muy mal. Y la situación interna de Netanyahu es muy delicada. Hay marchas todo el tiempo. Y se va conociendo datos de cuánta gente mató Israel el 7 de octubre. Es decir, cuántos rehenes mató Israel. Es impresionante. Ahora, cada vez hay más información de que cuando Hamas quería retirarse con estos rehenes, siguiendo esta resolución Hannibal, bombardeó, asesinó a sus propios ciudadanos para que no los tome como rehenes Hamas. Sí, el fuego amigo. Sí, es una resolución que existe. Sí. Que en un momento el gobierno la anuló, supuestamente, o sea, tanto existía que hubo un acto administrativo de anularla, pero que la práctica sigue imperando. Es decir, que de los 1.200 muertos por la acción de la resistencia palestina el 7 de octubre, un número significativo fueron asesinados por los propios israelíes. Claro. En función de que no haya más secuestros, o en función de aniquilar directamente la acción de la resistencia palestina. Claro. La noticia de hoy... Eso en los rehenes es todo un tema porque crea una crisis política. Sí, en Tel Aviv. Genera claro. una crisis con las propias familias que reclama una negociación a la cual no quiere entrar Netanyahu bajo ningún punto de vista. Y nosotros hemos defendido siempre una política de intercambio de rehenes. De intercambio de rehenes, claro. Decía el embajador el otro día, o encargado de negocios, que hay como, en este momento, como unos 5.000 nuevos rehenes de población de Gaza en manos del sionismo. Claro, fundamentalmente debe ser de Cisjordania. Sí, pero también en Gaza. También en Gaza, o personas que no está claro su situación, desaparecieron. Es decir, que el hecho del terrorismo de Estado que está llevando adelante Israel es brutal. Y acá quieren aplicar una política, una causa judicial contra Banina. ¿Por qué? Por haber denunciado esto. Venimos de un juicio a Bodart, que salió absuelto. Sí. Entonces, la idea también de evitar que pueda haber manifestaciones de repudio a esto, es una política que está aplicándose en Argentina muy fuertemente, la tenemos que rechazar. Total. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, el año pasado también se intentó aplicar una política en donde en las universidades no se hable de esto, ¿no? Un delito de opinión, ¿no? Porque frente a que hubo manifestaciones que hicimos principalmente las organizaciones de izquierda para solidarizarnos con el pueblo palestino. Bueno, una campaña organizada por grupos sionistas, los cuales no solo nos escrachaban los carteles y demás, sino que esto escaló a tal punto que la DAIA le pidió reuniones al rector de la UBA, a Helpi, también al decano de mi facultad en Filosofía y Letras, para, hacer declaraciones contra cualquier tipo de manifestación antisemita. Claro, como denominando antisemitismo una declaración de solidaridad por el pueblo palestino, donde obviamente ellos tienen la intención y su estrategia es ligar al antisemitismo. Sí, confundir antisionismo con antisemitismo. Exactamente, entonces en ese punto, también es una campaña que tenemos que realizar en todos lados, no solo para solidarizarnos con Banina y contra quienes de forma muy valiente, ¿no?, exponen una solidaridad irrenunciable con un pueblo que está siendo víctima del genocidio, un genocidio que va escalando y que es importante que también tomemos posicionamiento y lograr, poner en pie un movimiento acá en la Argentina de solidaridad con lo que está pasando en el Medio Oriente, que es brutal y que obviamente, incluso avecina una tercera guerra mundial, ¿no? Una situación en escala que, no sabemos cómo va a terminar, más que con catástrofe, muertes y destrucción. Algo realmente muy, muy horrible. Terrible. Bueno. Sí, digamos, el lunes que viene. Vamos a hacer un programa especial. O sea, vamos a hablar solamente, pues se cumple el año del 7 de octubre. Claro. Así que vamos a hacer un programa especial. Ya un año. Un año, el tiempo pasa.
Y no, y ha sido una de las peores masacres que hemos visto en décadas. Total. Bueno, Y imperdible el programa. Yo lo hay miro. que darle, hay que darle. Bueno, tenemos que ir cerrando y dar los premios. Ah, los premios. Sí. El premio. El premio. Que, 14 toneladas es plural. claro, son El varios. El premio. Repartido. Claro. Una No, en repartija nosotros podemos repartir, por ejemplo, le damos 8 toneladas a uno, 4 a otro. Claro. Total, 8 toneladas es bastante igual. Sí. Pero bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿a quién podemos candidatear? Y tenemos ahí. En Argentina la Ay. lista. 5. No, pero hay particulares. A ver. Y esta semana, para mí, Karina Milei, 1. El papelonazo de El Karina Milei. papelonazo de la semana. Sí, no, porque metió 2 papelonazos. El discurso que fue horripilante y el perro. ¿Y el perro? El perro de ella con Susana Jiménez. Sí, lo vi. O sea, teníamos. Pero lindo el perro. Sí, lindo el perro. No, pero bueno, la foto mientras anunciaban la pobreza en el país. Bueno, eso nos lleva a candidatear también a Susana Jiménez, Sí, ¿no? Que está salió con Milei al balcón el Pero- día del anuncio de la Pero pobreza. Ayer hice unas preguntas. Yo vi un recorte en la radio y lo escuché. Y hizo un par de preguntas. Afiladas. Susana Jiménez. Por ejemplo, en un momento le dice: Mirá, no, con nosotros los jubilados triplicaron el ingreso en dólares. Y Susana Jiménez le dice: Che, pero también aumentó las cosas en dólares. Susana Jiménez, que viste, que cree que existen los dinosaurios, le dijo cosas así. Para mí es una gran periodista. Bueno, última vez, Tati. Primera y última. Bueno, ¿y quién más? Y espera CGT. La CGT, ¿no? Están fuera a verlo. Yo no puedo entender cómo 52,9% de pobreza. Marcha universitaria de por medio. Y los tipos van a verlos donde se discute exactamente la reforma laboral. Sí, el pasaje de la reforma laboral, la reglamentación de la reforma laboral por parte de Sturzenegger y demás, incluso agrava lo que salió en la ley. Sí. No. Es, Ellos Los colocan, la arrastrados. CGT dice, logramos que no se reglamente el artículo que habla de los bloqueos en las fábricas, de las empresas, como causal justificado de despido. Pero en realidad en la ley está. Claro. Entonces lo único que va a ocurrir ahora, fuera de una reglamentación, es que el patrón te echa, no te garpa, invocando la ley, y vos te quedas a la justicia y veremos qué dice cada juez. claro. Pero como finalmente la justicia más arriba se hace siempre más derechista, viene a haber fallos muy negativos en obrero de la Corte, en materia de indemnizaciones y todo ese tipo de cosas, de trabajo no registrado. Entonces están armando una... La CGT son un grupo... Sí, de mercenario, delincuente, total. Sí, sí. Bueno, ¿para quién se la damos? Y bueno, a Karina se la La damos. Karina. Nunca le habíamos dado nada a Karina. No, Tenemos Karina, ya- pasa que Karina se lo merece. Sí, Se lo merece. sí. Perdió la mística. El jefe, le decían. El jefe. ¿Viste? Es el jefe. Claro. ¿Cómo será? Bueno, nos tenemos que ir. Activen Bueno, la Karina, campanita. te lo vamos a llevar Sí, y bien podamos. el miércoles te llevamos. Para vos, Karina, la 14 toneladas y nos vemos el lunes que viene a las 20 horas por el mismo canal. Adiós.